Amigos Mexas, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos reproduzcan en sus diferentes gadgets. Nuevamente bienvenidos de manera remota. Martín, Tiberio, bienvenidos. ¿Qué tal, Buenas Jair? tardes. Tiberio, buenas tardes. Y pues bueno, vamos a iniciar porque está movidita la semana. Esta semana hubo varios temas que se dieron. Nos vamos a dar el espacio para comentar, yo creo que los tres más relevantes. El primero de ellos en lo que tiene que ver con el fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de hace apenas unos 2 días, en donde pues ahorita analizaremos el tema de la ley Bonilla. El otro es el regreso más bien el decreto presidencial mediante el cual se faculta de ahí de algunas posibles acciones para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y el tercero es los médicos contra nuestro presidente de la República, contra Andrés Manuel, o Andrés Manuel contra los médicos. Veremos en qué va esta novela, ¿no? Empecemos pues con el primero de los temas que traemos, y es que trascendió que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla. Para esto yo creo que sería muy importante recapitular cómo se dio esta novela, ¿no? Y es que hace 5 años hay que recordar que se modificó la Constitución del Estado de Baja California para empatar los calendarios electorales. Por tal motivo, este periodo de gobernatura iba a quedar de 2 años, ¿no? Hace 1 año y medio se emite la convocatoria a la gobernatura para el periodo 2019-2021. El entonces senador Jaime Bonilla se registra como candidato a la gobernatura para un periodo de 2 años. Es importante estar recalcando que todo este proceso fue para un periodo de 2 años. Se desarrolla el proceso electoral integralmente, gana Morena, Jaime Bonilla, y el ya gobernador toma protesta para un periodo de 2 años. El Congreso del Estado modifica la Constitución para alargar este periodo a 5 años, con la venia ahí del mismo Jaime Bonilla, yo creo que más que la venia. Y bueno, mediante un amparo promovido por la oposición, en especial por el Partido Revolucionario Institucional, se echa bajo esta controversial, y llamada Ley Bonilla. Yo creo que, celebrar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que se caminó por el sentido correcto, pero aquí hay algo muy importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, fue más allá de simple y sencillamente declarar inválida los efectos de la ley Bonilla. Literalmente dijo que era un fraude a la Constitución de la República. ¿Cuáles son las primeras impresiones de ustedes? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Jair, Tiberio, Mexas que nos ven. Comentar que para que esta ley fuera aprobada el año pasado, 21 diputados locales en ese momento votaron a favor de la modificación a la Constitución de Baja California, que modificaba el periodo por el cual había sido electo el gobernador Bonilla, de 2 a 5 años, como bien mencionaba Jair, y que particularmente ante esto, pues los partidos políticos nacionales tomaron una serie de decisiones en las que el Partido Acción Nacional decidió expulsar a estos 7 exdiputados de su partido, lo mismo que el Partido Revolucionario Institucional. Aquí lo que queda la pregunta es si existió una fraude a la ley, a la Constitución, pues tendría que haber una sanción. Esta sanción iría, en primer término, bajo la sanción e inhabilitación de funciones públicas de estos exdiputados y podría pasar en un tono mayor de acuerdo a cómo se fueran configurando pues los elementos. Yair, buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos los que nos ven. A mí, aquí lo personal, haciendo un análisis con respecto a todo esto, me parece, bueno, que es un tema que ya habíamos visto, como lo comentas, Yair, tiene años este tema, pero que es una de las cuestiones que vienen a abonarle este tema, lo que está sucediendo también en el estado de Veracruz, con Cuitláhuac García y sus diputados por allá. Es uno más de los intentos reiterativos y ya casi sistemáticos de la Cuarta Transformación o de los del gobierno en turno para perpetuarse o tratar de alargar o tratar de imponerse a través del tiempo y a través de las instituciones y a través de todo lo que alcancen a ver de pues, estos personajes, ¿no? Que es algo bien preocupante dado que ya había un precedente legal y jurídico que determinaba que Jaime Bonilla fue electo por 2 años. O sea, literalmente se estaba tratando de engañar la voluntad popular del estado de Baja California haciendo todo este manejo. Como por ahí traían también la información, platicábamos antes de entrar a esto, Jair, hay alguna investigación que señalaba que incluso hubo una intención de compra
por parte de algunos actores ahí en ese estado a estos diputados, porque pues obviamente sabían que el negocio iba a ser posiblemente más fructífero en temas de presupuesto y todo lo que viene relacionado con ese estado, si son 5 años, a diferencia que si son 2 años, ¿no? Entonces yo creo que les alcanzaba bien haciendo sus números para poderle ofrecer a estos diputados alguna consideración, algún regalito, y pudieran votar esta ley a favor, ley que sí entró en vigor, ¿cómo se llama? Que se presentó, que se postuló, bueno, que estaba vigente, y que, bueno, afortunadamente ya la Suprema Corte de Justicia le dio marcha atrás. Esperemos que ver a la Suprema Corte de Justicia de esta manera todo lo que viene por delante, no solamente este tema, sino todo lo que va desencadenando esta crisis de salud que estamos viviendo, y que sin lugar a dudas también la crisis económica vendrá a ocupar a la Suprema Corte de Justicia para poder tratar de salvaguardar los derechos y el Estado de Derecho en nuestro país. Ahora, aquí hay varias lecturas importantes con este tema. Ayer me parece que Germán Martínez, senador de la República, exdirector del IMSS, bueno, ayer comentaba que si hay un fraude a la Constitución, pues evidentemente habría que ir hasta las últimas consecuencias. Ojo, un actor de Morena es quien lo está diciendo, y aquí es importante. ¿Por qué? Porque casualmente, cuando la Suprema Corte da este fallo, casualmente todo Morena está de acuerdo. Entonces, cuando hubo pronunciamientos importantes hasta de la misma secretaria de Gobernación en el sentido de que se debía de ampliar el proyecto. Ahora, Morena, se dice, varios analistas comentan que Morena veía a Baja California como una especie de laboratorio en el que se podía meter este tipo de modificaciones a la Constitución, y si pasaban, pues por ahí nos iríamos con algunos otros estados a hacer periodos de 9 años para gobiernos locales, inclusive presidencias municipales, con el argumento siempre de que no había necesidad de generar las elecciones. De hecho, el mismo Bonilla lo dijo en la semana. Generar una elección iba a ser costoso para el estado de Baja California y completamente innecesario, prácticamente diciendo, si de todos modos vamos a volver a ganar, ¿para qué hacemos elección? Pero ahí lo delicado de sus palabras. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta lectura? Digo, para irnos parte por parte, ¿no? Claro, pues a mí me parece atinado el comentario, Yair. En primer lugar, porque estos actores políticos de Morena, que en su momento aplaudieron por alguna razón la toma de decisiones del Congreso pasado, prolongando el periodo de Bonilla, y que hoy aplauden a la toma de decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pues no nos queda más que claro que evidentemente pues son personajes que se manejan coyunturalmente, que no tienen una ideología, una personalidad fija, que simplemente van por una rentabilidad política, y en este momento pues es rentable darle la razón a la Suprema Corte de Justicia. Pero a mí me gustaría ver particularmente, muy a detalle, cuáles van a ser las acciones posteriores a esta resolución. En estas acciones posteriores me gustaría ver qué posicionamiento en particular, porque estamos hablando de un fraude a la ley, pues va a fijar el Gabinete Federal, qué postura va a fijar el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y habría que ver si efectivamente pues la corrupción aplica a todos o nada más a los amigos de la 4T. Yo aquí en lo personal ya ahí tengo, pues me parece hasta curioso, ¿no? A veces este tema de la Cuarta Transformación, pues si el presidente es el primero en decir y desdecirse, pues obviamente por el que calla otorga, pues va a tener permiso todos los otros compañeros de la Cuarta Transformación para poder estar a favor un día de algo, en contra de otra al día siguiente, si eso les es conveniente. Y como al presidente se le sigue comprando esta forma de hacer política, pues ellos suponen que igual a ellos, que desafortunadamente creo que no y sí, aunque hemos visto que ya la ciudadanía afortunadamente se puede informar más, discernir un poco más acerca de estos, oye, pues ¿por qué quieres reelegirte? Y oye, ¿por qué están dándole el aval si de repente ya van a decir que no? Todas estas cuestiones creo que han venido sucediendo, es otro acto más de incongruencia de parte de este gobierno, están acostumbrados a tirarse balazos en los pies, posiblemente pues ya es deporte en la Cuarta Transformación, y ojalá que les hagan su estadio, ¿no? Que está también de moda estos días, pues así estás promocionando a deportes oficiales de la Cuarta Transformación. Y bueno, así es la lectura que les doy. Creo que están improvisando.
como lo bien lo mencionaba este personaje, Jair, y ahorita nos decías tú a nosotros, creo que también están viendo hasta dónde, con quién se pueden topar, cómo le pueden hacer, quién va a responder, para ir definiendo o ir planchando ahí su terreno, porque es claro, como les repito, en la reiterativa y sistemática intento de la Cuarta Transformación de sus funcionarios para perpetuarse o para llenarse el caminito con rumbo a los próximos comicios electorales. Ahora bien, esta no es una novela que ya haya terminado, ¿eh? Porque precisamente estará en la responsabilidad de la Suprema Corte darle continuidad a este tema del fraude. ¿Por qué? Por ahí existe una investigación del Universal en el estado de Baja California en donde se dice que hasta 200 millones de pesos recibieron los diputados locales, obviamente repartido entre los diputados, que votaron en favor de la ley Bonilla. Mi pregunta es, 200 millones de pesos, ¿de dónde salieron? ¿Jaime Bonilla tenía esa cantidad de efectivo para comprar a los diputados? ¿O salió del erario público? ¿O, peor aún, del crimen organizado? Porque también hay que recordar que Baja California y particularmente la ciudad de Tijuana, pues es una ciudad en donde se da mucho el mercado negro, digo, naturalmente por ser una frontera, la frontera por donde más estupefacientes y drogas se mueven, pues naturalmente tiene esa naturaleza, ¿no? Esa naturaleza de generar este tipo de financiamiento para la política. Entonces, va a ser bien importante lo que venga después de esto. Este puede ser, yo creo que, el gran momento de este sexenio para la Suprema Corte, para definir, o más bien, para decirle a la ciudadanía que pueden confiar en su poder judicial, que hay separación efectiva de poderes. Porque de alguna u otra manera, pues lo más popular era declarar inconstitucional. La mayoría de la población iba a estar en favor. Los mismos actores de Morena lo están confirmando en este proceso de flexibilidad política de poder decir hoy sí, mañana no. Y es algo que toca mucho con el tema que viene. Yo creo que vamos pasando por el tiempo, que es precisamente el tema de las Fuerzas Armadas en las calles. Tiberio, platícanos un poquito, tú traes por ahí el tema. Pues en días pasados, sin avisar, sin siquiera dar luces de que esto o que venía a suceder algo parecido, el presidente publicó en el diario oficial un decreto a través del cual facultó a las Fuerzas Armadas de nuestro país para ejercer tareas de seguridad civil o ciudadana, algo que constitucionalmente tiene como obligación la Secretaría de Seguridad. Llámese, pues, para qué tenemos ahí a Durazo si el ejército, a final de cuentas, va a hacer estas actividades. Un ejército que, hay que decir, pues ya ha estado bien ocupado, porque pues nuestro ejército ahorita pues, prácticamente se dedica a construir refinerías, aeropuertos y cualquier otra ocurrencia de nuestro presidente. Bueno, otra parte, como también hace rato lo comentabas, si tú traes más información ahí al respecto, pues también están haciéndole favor a nuestros compañeros de Estados Unidos. Bueno, tiene muchas actividades actualmente nuestro ejército y ahora va a tener que ver con la seguridad. Un tema que creo que muchísimos de los actores de la 4T, vuelvo a comentar la incongruencia de estos cuates, criminalizaban. A la fecha creo que siguen criminalizando a Felipe Calderón por algo que pues él ya no hace y que su presidente está haciendo. Y bueno, recordemos que uno de estos actos o de esas cuestiones que hemos comentado aquí en los programas en un gobierno pasado, pues no pasaba de que te fueran a plantar ahí a Palacio Nacional unas cuantas semanas o cuantos meses. Y bueno, pues el día de hoy no lo vemos. El día de hoy vemos que la ciudadanía desafortunadamente está haciendo omisa a todas estas faltas de respeto por parte de nuestro gobierno, en particular el de México, el gobierno federal, con respecto a sus propuestas y a toda esta ideología y ¿cómo se llama? Y promesas que se le hizo a la ciudadanía y que pues hoy claramente están vulnerando. Martín. Bueno, primero que nada, como ahondar un poco en qué fue lo que propuso el presidente, ¿no? ¿Cuál es este decreto presidencial? Y a grandes rasgos, pues es facultar a las Fuerzas Armadas a funcionar y llevar a cabo funciones de seguridad pública hasta por 5 años. Pero bueno, volvemos al punto de ver a Morena del pasado contra Morena del presente. Habría que recordar un poco en el pasado, hace 3 años, cuando un personaje controversial en las últimas semanas, Manuel Bartlett, discursaba en el Senado de la República sobre los peligros y los riesgos que tenía a las Fuerzas Armadas haciendo funciones de seguridad pública. Esto lo decía en el margen de una ley que iba a entrar en vigor, que era la Ley de Seguridad Interior, la cual permitía a las Fuerzas Armadas, en colaboración con las instituciones de seguridad pública de los estados, llevar a cabo estas funciones, dado que había circunstancias de colusión
de las corporaciones policiales con el crimen organizado. Esto para, bueno, fortalecer la procuración de justicia en ciertas entidades y bajo ciertas circunstancias. En ese momento se oponían rotundamente diferentes actores políticos de Morena. Me gustaría ver ahora cuál es su postura con respecto a esto, porque quedan por ahí muchas comas en el aire. Sí, totalmente. No se ha visto gran reacción, como en el caso que platicábamos anteriormente, en el caso de la Suprema Corte, ahí sí todo el mundo decía, no, yo siempre dije que se tenía que anular esa ley, ¿no? Es importante, yo creo, este tema, básicamente por lo siguiente. Muchos analistas consideran ya este paso que dio gobierno de la República, perdón, como el fracaso de la Guardia Nacional. Ahora, nos vendieron la Guardia Nacional como la Fuerza Armada que iba a apaciguar, creo que ese era el término que utilizaba nuestro presidente, a pacificar pues al país. La gran estrategia de seguridad que iba a lograr de que este país se calmara. Digo, eso y otras ocurrencias como la amnistía para los criminales, como el hecho de que las mamás regañen a los criminales y otras estrategias que tenían, pero la más aterrizada... ¿Abrazos, no balazos? Abrazos, no balazos y muchas otras. La más aterrizada que yo creo que tenía este gobierno en materia de seguridad era el tema de la Guardia Nacional. Entonces, ¿ustedes consideran que fracasó la Guardia Nacional? Es muy pronto para decirlo, hay que ver, o el ejército se le va a sublegar a la Guardia Nacional. ¿Ustedes cuál es la opinión en ese sentido? Bueno, pues primero que nada, apuntando un poco a las observaciones que han hecho diferentes organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me parece muy importante citar esto, porque mencionaba dos criterios esenciales. Uno, solidaridad, y dos, fiscalización. Solidaridad porque no queda claro bajo qué términos va a actuar durante estos 5 años en funciones de seguridad pública, y la Comisión de Derechos Humanos establecía que debería haber solidaridad con las corporaciones policiales siempre y cuando éstas solicitaran el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces podrían llegar a complementar las funciones de seguridad pública. Pero como es ambiguo, pues queda al aire, ¿no? Y eso puede vulnerar garantías individuales. Y dos, y me parece uno de los más importantes, el tema de la fiscalización de los recursos que va a tener las Fuerzas Armadas en particular, porque ya se hizo un gasto considerable con el tema de armamento, equipamiento y adiestramiento de los elementos de la Guardia Nacional. Y hoy por hoy no hemos podido ver resultados claros y cuantificables de la estrategia en particular de la Guardia Nacional. Ahora, así es. Perdón, Tiberio, nada más para... No, adelante, ya, adelante. Hay que tomar en cuenta que el presidente ordena a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera, y es aquí en donde están las anotaciones especiales, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional. Es decir, los elementos del ejército se tendrán que subordinar a las instrucciones de la Guardia Nacional, que hay que decirlo, para lo que ha servido es para frenar el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, cosa de lo cual el presidente Donald Trump está muy, muy agradecido. En pocas palabras, la Guardia Nacional ha sido el muro que prometió el presidente de los Estados Unidos a su pueblo. Entonces, para esto va a servir el ejército mexicano, pues mejor que sigan como están, ¿no? Y bueno, yo aquí también no sé, pues, de qué están hablando. De origen, la Guardia Nacional, y por eso vimos precisamente los plantones de la Policía Federal en la Ciudad de México y toda esta problemática que tuvo que ver la implementación de la Guardia Nacional, porque en efecto es un cuerpo de seguridad militarizado, o sea, con literalmente efectivos del ejército mexicano que posiblemente sí, o más bien sí llevaron a cabo un adiestramiento distinto, pero que a final de cuentas es ejército. La Guardia Nacional o la seguridad de nuestro país ya estaba militarizada a través de la imposición de la Guardia Nacional, aunque pues ahí haciéndole medio caso a las recomendaciones de organismos no gubernamentales, pero bueno, ahorita pues más bien lo que se deja ver es que pues sí, que creo que fue ineficiente, creo que no les alcanzaron los elementos que habían pensado para esto, porque posiblemente, como dice Jair, no tenían considerado este presidente, como no tiene mucho considerado muchas cosas, que nuestro vecino del norte le iba a decir, oye, pues préstame estos, los voy a poner acá, para que a mí no me esté molestando, ¿no? Y para que pueda irme bien en mi proceso electoral. Entonces, como te digo, son un par de compañeros hasta de generación, tratando de ver cómo se echan la mano uno al otro para hacer pedazos a su país, o es lo que parece ser. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué o qué favor le tenemos que pagar a Estados Unidos? ¿Por qué le estamos haciendo el caldo gordo al presidente Donald Trump como nación? Miren, les voy a citar, por ejemplo, el caso de Manuel Bartlett.
no se sabía cuál era la relación de Manuel Bartlett, la gente, inclusive al interior de Morena, no entendía por qué tanto privilegio para el señor con el pasado histórico que tenía Manuel Bartlett. Salió la semana pasada un reportaje por ahí de Carlos Loret en el portal Latinos, en donde comentaba que uno de los grandes financiadores del proyecto de la 4T había sido precisamente Manuel Bartlett. Lo mismo sucede, o un caso similar sucede, con Salinas Pliego. Es decir, una persona como Andrés Manuel no llega a la presidencia de la República sin haber generado compromisos. ¿Habrá un compromiso con el presidente Donald Trump? No sé qué opinan ustedes. Yo no lo creo así, Jair. Creo que han venido las coyunturas, nos han arrojado esta situación. Yo no creo que ni siquiera estén a la misma capacidad de coeficiente intelectual, o sea, que lo interprete cada quien como guste, si uno está más o menos, pero yo creo que son distintos. En lo personal creo que Donald Trump es mucho más potente y filoso agudo en ese sentido, y ha venido capoteándose cómo opera su política pública López Obrador, cómo la hace favorable para él a través de extorsiones, chantajes y faltas de respeto, que creo que el presidente de México pues siempre su postura de no voy a entrar en conflicto y que somos muy buena relación, y etcétera, pero pues hemos visto que mínimo le ha sacado rentabilidad política Donald Trump a las decisiones que ha tomado el presidente de México en México, que es lo peor. Bueno, y podemos ver también que obviamente el presidente Donald Trump ha tomado medidas de presión política hacia el gobierno de México, particularmente a López Obrador, canjeando los elementos de la Guardia Nacional de México con algunos apuntes del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Entonces, bueno, hay varias acotaciones ahí en el tintero. Definitivamente, pues es una Guardia Nacional fallida. Podemos ver ahí el operativo El Culiacanazo, en donde fue coordinación de la Guardia Nacional y fue un rotundo fracaso tener capturado a un narcotraficante y después tenerlo que liberar por la presión que ejercen este grupo delincuencial. Pero más allá me parece incongruente porque, pues a final de cuentas, uno de los mandos de la Guardia Nacional asume también parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hay ciertos elementos que no permiten claridad en cómo va a operar las Fuerzas Armadas en este contexto de, pues, extraordinario, subordinado, y estos apuntes que tú mencionabas, Jair, porque al final de cuentas pues son elementos que quedan al aire y que quedan a la interpretación pues, de quien va a ejecutar estas acciones. Ahora, este tema de entretener con temas migratorios a la Guardia Nacional, yo creo que ha venido a afectar la seguridad nacional. Y precisamente, en consecuencia, pues tienen que retomar las acciones de seguridad los elementos del Ejército y de la Marina. Yo creo que por ahí viene más o menos el tema. Digo, al margen de que la Guardia Nacional, pues, no terminó de fraguar como un proyecto de seguridad, es decir, muchas cosas sucedieron en el contexto nacional y se ocupó a la Guardia Nacional con otro tipo de labores, por lo que no se logró aterrizar bien un proyecto en ese sentido. Esa es la opinión que yo tengo. Sí creo que era necesario que el ejército retomara las labores de seguridad, porque si no esto sí va a salir de control. Este está siendo el año más violento. El mes de abril fue el mes más violento en la historia de México. Aún con coronavirus. Entonces, cada día estaba peor la situación de seguridad en México. El coronavirus no inhibe, yo creo que por el contrario, se aprovechan de esta situación muchos malhechores para hacerla. Y otra cosa bien importante, viene una crisis económica que muy probablemente, digo, tocamos madera, ojalá y no, pero muy probablemente se traduzca en una crisis política. Y en tiempos de crisis política hay desorden, en tiempos de crisis política hay muchas situaciones que se tienen que controlar. Yo creo que también para allá va este tema. Hacerlo en este momento y no cuando se haya terminado el tema de la crisis sanitaria, iba a tener un mayor eco, porque entonces los protestantes, los manifestantes, la gente que salga a ejercer esa libertad de expresión en las calles, lo iba a ver como un ataque. Como, ahora porque tengo una causa, porque quiero empleo, porque quiero comida, porque quiero vivienda, que son derechos humanos, porque quiero seguridad,
por eso me vas a echar el ejército. ¿Sí me explico? Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que se viene en el tema social político. Martín, ¿querías apoyar? Y es ahí justamente en donde viene el comentario y el apunte que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque es preocupante todas estas circunstancias y cómo pueden llegar a violar o a restringir garantías individuales. Entonces hay que ponerle mucha atención a también cómo va a reaccionar el Poder Ejecutivo con respecto a los organismos autónomos que se van a ir posicionando en cada una de las acciones que tomen las Fuerzas Armadas. Sí, claro, porque hay que recordar que la formación militar es muy diferente a una formación policial civil. Es decir, los derechos humanos pasan a segundo o tercer término. Lo hemos visto en repetidas ocasiones cuando los elementos del ejército colaboran colaboran en actividades de seguridad pública, y esto no quiere decir que los policías no violen los derechos humanos. Desde luego que se da en todos los aspectos. Yo aquí, siendo partidista, Jair, Martín, de este tema, considero que, bueno, en lo personal, soy garante y, bueno, coincido con el que se deben aplicar o respetar los derechos humanos, siempre y cuando también el ciudadano sea responsable y acate las obligaciones a las que está sometida por ser parte, por ser mexicano, ¿no? Y por vivir en esta sociedad de manera ordenada. El problema es que también, o sea, ¿de qué nos sirven 1,000, 2,000, los miles que sean efectivos del ejército mexicano en las calles, si lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses es que lo único que ocupas es juntar a 5 pelados, sacar un teléfono, grabar, y puedes amedrentar a nuestro ejército al grado en el que puedes quemar las mismas unidades en las que van, empujarlos, ningunearlos y, bueno, hacer lo que quieran, siempre y cuando con esta bandera de... Esto tiene que ver con una política de abrazos, no balazos. Esto es lo que se dicta desde Palacio Nacional, que es la casa de nuestro presidente. Es decir, esto precisamente es la política de no se toque al pueblo. ¿Me explico? Obviamente, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Tlahuililpan, Hidalgo, el año antepasado, cuando la lucha contra el huachicol, había elementos desde que se reportó la fuga, antes de que empezara a llegar la población, había elementos del ejército custodiando la fuga. Los ciudadanos, el pueblo, pues, empezó a pasar, empezó a tomar el hidrocarburo, empezó a hacerse de él, y pues bueno, todos conocemos la historia, ¿no? 93, me parece, 93 muertos hubo en esa ocasión, estando presentes elementos del Ejército Nacional. ¿Por qué? Porque tenían la instrucción de no tocarlos, de vigilar, ¿no? De vigilar que no salieran las cosas de control. Prácticamente les dijeron, cuando pase algo, ahí ya intervienen. Y pasó, familias sufrieron. Vaya, es un tema que yo no alcanzaba a entender por qué no paró la policía, ya después, el ejército, perdón, y también elementos de la policía federal, ¿por qué no pararon ese tema? Ya después entendí, pues es un tema de que no lo tenían permitido. Lo empecé a ver cuando después de eso, la población, como tú lo dices, Tiberio, amedrentaba a nuestros elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de las policías, los mismos narcotraficantes contratando a líderes comunales para liberar, como lo que pasó en Culiacán. Eso que pasó en Culiacán pasó en muchas comunidades locales de diferentes lugares de la República. ¿Querías comentar algo, Tiberio? Así es, pues mira, nada más acotar, Jay, que sí es, en efecto, es gracias a esta política de abrazos no balazos. Es un tema parece ser que la orientación o el entendido que le dan los participantes de esta cuarta transformación a los derechos humanos tiene que ver con una ruta que prácticamente parece llevarnos a la anarquía, al dejar que todos hagan prácticamente lo que quieren y solamente estarlos vigilando, porque le tienen miedo a tomar una decisión que podría generarles un costo político y que pues literalmente es el pan del que vive nuestro presidente y todos los que lo acompañan, de no asumir costos políticos y ver la manera en la que salen bien librados, así se contraigan ellos mismos y a su mismísima madre no les interesa. Entonces, pues sí, en efecto también la seguridad se ve afectada por esta forma de aplicar su política y a costo de pues muchas vidas en este particular caso y no solamente en este particular caso, sino al transcurso no solo de este sexenio, sino de hace mucho tiempo, hace falta fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. De hecho, el presidente llegó a decirlo, los criminales también son pueblo. Entonces, digo, yo no estoy en contra de eso, pero también estoy en contra de aplicar a rajatabla las leyes de nuestro país. Bueno, por último, porque se nos está acabando el tiempo, Martín, coméntanos un poquito del tema de los médicos.
Bueno, pues como ya es costumbre en el show mañanero, en el stand-up de las mañanas, de las 7, 8 de la mañana, el presidente hizo un comentario que lastimó a la comunidad médica. Salió a decir prácticamente que pues los médicos, cuando la gente iba a consulta, te preguntaban qué tienes, pero no qué tienes de enfermedad, sino pues, qué tienes de bienes como para pagar. Y estos comentarios hicieron eco en diferentes grupos médicos y bueno, pues hubo diferentes manifestaciones. Y, Yo rápido, sí, bueno, sí, adelante, Tiberio. yo No, nada no. más tengo un comentario rápido en este sentido, Jair, ya para terminar, en dos puntos. El primero, me parece que, y yo creo que lo que más va a afectar a la población mexicana es este desprecio de López Obrador por todos los profesionales, los profesionistas, las personas que desean aspirar o superarse, que aspiran a mejorar su calidad de vida, que a conocer más, a profesionalizarse en los temas y poder aplicarlos en el sector público y en la vida pública en nuestro país, francamente los desprecia. Y esto pues, va a tener serias implicaciones. Como segundo, la carrera de un médico es algo que se lleva o que se desarrolla a través de muchos años, que cuestan el tema de pues, los doctores comen mientras están estudiando, están abocados a su educación, a su formación académica, y que en efecto, gracias a la profesionalización que tienen y el conocimiento que tienen, pues su actividad económica pues, es remunerada. En efecto, y debe ser así, como los maestros en determinado caso, que también me parece que son muy mal remunerados, son cuestiones primordiales a través de las cuales se estudia mucho tiempo, se esfuerza mucho tiempo, es costoso, e incluso en temas académicos. Yo recuerdo que tenía un tío que se gastaba en cantidades importantes de dinero en libros que se tenían que devorar para poder un día salvar vidas. Y creo que no tiene nada de malo esto, creo que es importante y creo que el presidente está sumamente equivocado al decir que monetizar algo que cuesta, porque el Estado no ha sido capaz y no será capaz, menos será capaz en esta administración de proveer educación, pues se busca y cuesta y todo esto tiene que ver o encontrar el punto de sostenibilidad. Y bueno, es muy mal, la verdad es que muy mal el comentario y bueno, justa razón le doy a los médicos y a las preocupaciones médicas por haberle solicitado y exigido una disculpa al presidente, que bueno, que llegó medio a modo, así como de muy, es que me malinterpretaron, porque siempre dice eso, pero mal. A mí este tema me dio mucho coraje cuando lo supe. Una impotencia, decir, neta, lo delicado del momento que estamos viviendo, en donde estamos mandando a nuestros médicos a combatir el coronavirus sin fusil, con sus propios medios. Vaya, en otros países le están pagando el 30% adicional de su salario, se les están dando todos los medios de producción, se les dan las herramientas para elaborar. Aquí en México ni siquiera cubrebocas de buena calidad les podemos dar, no se les están dando facilidades. Digo, por ahí, demagogia como la residencia oficial de Los Pinos, declararla dormitorio, o sea, demagogia política. Me parecen declaraciones criminales las de nuestro presidente al tachar de convenencieros económicos a los médicos del país, sobre todo por el momento que estamos viviendo, sobre todo porque son nuestros, vaya, es muy sonado en estos días, son nuestros héroes en el campo de batalla contra el coronavirus. Y todavía hacer este tipo de declaraciones, por eso es que no me extrañó para nada la respuesta de prácticamente todos los colegios de médicos, de anestesiólogos, de pediatras. El mismo López Gatell forma parte es vocero en una de estas instituciones médicas, firmando una hoja membretada en donde le pedían al presidente retractarse. Yo creo que efectivamente Andrés Manuel se retractó de estos dichos por lo delicado de la situación y del momento, porque hay que recordar que en su momento cuando hizo declaraciones similares en contra de los empresarios del país, pues ahí no se ha declarado, o sea, ahí no se ha, perdón, retractado, ahí no ha hecho ninguna declaración en un contrasentido, pero este tema le explotó en las manos al presidente. Martín, ¿querías anotar algo? Sí, bueno, pues el propio director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Javier Rojas, pues exhortaba al presidente a que cesara con los enfrentamientos discursivos que generan violencia en contra del personal médico y de salud. Además, hay que recordar que en los últimos días asesinaron a 3 personas relacionadas a la atención médica en uno de los estados de la República.
Y la pregunta aquí es, ¿hasta cuándo el presidente va a utilizar esa vitrina que tiene para exponer e informar, para descalificar? Ya descalificó a los empresarios, ya descalificó a los contadores, a los financieros, Las calificadoras. a los periodistas, a las calificadoras, que son descalificadoras, ahora a los médicos. Hace poquito salió a decir que con un par de zapatos era suficiente. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo esta serie de mensajes que incitan a la violencia y que encuentran a la sociedad mexicana y generan pues una polarización? Pero es un tema de comunicación política, ¿eh? El hecho de reducir el discurso a buenos y malos, a mexicanos buenos y a mexicanos malos, a mexicanos de primera y a mexicanos de segunda, tiene que ver con la simplificación del discurso político para llegarle a la gente que le quiere llegar. Desafortunadamente no se están tocando temas de fondo en las mañaneras. O sea, hoy lo escuchaba, creo que con Fernanda Familiar por la mañana, decía que ella, la verdad es que ni siquiera perdía el tiempo en escuchar una mañanera. A ella le mandaban un resumen en donde le decían lo más importante, pero creo que es un espacio tan importante porque sí marca una agenda de medios en el resto del día, tanto que hoy en día nosotros estamos hablando casi exclusivamente de lo que se ha dicho o se ha dejado de decir en las mañaneras. Entonces, creo que a través de este escenario tan importante que tiene el presidente, se deberían de dar otro tipo de mensajes. Tiberio, ¿quieres finalizar con algún comentario? Nada más hacer el comentario, Jair, invitar a todos a considerar algo también que, bueno, venía sucediendo y tenía la cúspide del desarrollo de este tema justo antes de entrar a la contingencia, el tema de la violencia en contra de la mujer y la violencia familiar, que estos días de encierro ha venido a incrementar desafortunadamente bastante este tema, y que también a los ojos de la Cuarta Transformación y en particular del presidente, pues no ha tenido, gracias a algunos comentarios que hizo la semana pasada, pues ninguna conexión o tipo de interés. Él nos menciona que hay una gran concordia familiar en nuestro país y que esa violencia no existe, cuando las cifras de su misma Secretaría de Gobernación y algunas otras dependencias nos dicen que ha aumentado prácticamente el 60% la violencia a la mujer en su casa. Y ahorita encerradas, imagínate, a tomar conciencia en este sentido, a denunciar todo lo que se pueda ver o que podamos observar, a entender que esta situación es real y que tenemos que seguir trabajando en eso. Y las organizaciones feministas que muchos años caminaron de la mano de López Obrador porque defendía su causa, hoy en día decepcionadas. Lo mismo pasa con el tema de la seguridad. Organizaciones de la sociedad civil que muchos años caminaron con López Obrador porque defendía la causa de la no militarización del país. Pues amigos mexas, se nos está acabando el tiempo. Agradecerles nuevamente por dedicarle un poco de tiempo a este humilde espacio en donde tratamos de analizar desde una perspectiva pues sui generis las noticias del país. Yair. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Abrazo. Abrazo.